Es una metodología con desarrollo iterativo. Como les decía, el Agile Project Management es una metodología con desarrollo iterativo, incremental. Tenemos equipos funcionales, multidisciplinarios, autogestionados. Permite una planificación adaptativa, a diferencia de las metodologías mucho más tradicionales en cascada, y nos da una respuesta rápida. Es muy importante, tenemos una flexibilidad al cambio, lo que es hoy en día muy necesario en varios sectores, ¿no? Entonces, recapitulando, Agile nace como una necesidad ante lo que venía siendo una gestión de proyectos convencional, un poco rígida, dentro de un espacio que necesita más que asegurar tiempos estrictos, un control de calidad y una evolución rápida, ¿no? Si vemos lo que nos dice la metodología, lo que encontramos es que tenemos product backlogs. Los backlogs son historias, defectos, necesidades que tienen los diferentes usuarios, y esas necesidades o de diferentes personas que están haciendo el requerimiento se usan mucho para el software, lo que es ágil, pero se puede usar para cualquier tipo de proyecto que necesite una flexibilidad y estar seguro de los resultados e ir avanzando por iteraciones para poder tener un resultado óptimo. Entonces, estas necesidades pueden ser, como les decía, de software, esos backlogs, historias que luego se convierten en iteraciones. Esas iteraciones van a tener entonces toda una metodología de trabajo que se divide en Iteration Management y en Daily Scrum Meetings. Eso es lo que nos dice las buenas prácticas dentro de Ágil, que tengamos reuniones diarias, cortas y definición de iteraciones. Al término de la iteración, vemos con los stakeholders principales también cómo ha evolucionado todo, y en la daily meeting vamos calibrando con el equipo que está trabajando nuestra iteración. En la práctica, esto es mucho más complejo, sobre todo en las estructuras latinoamericanas. Tener reuniones cortas no suele ser un buen hábito en muchas de las organizaciones con las que trabajamos. Entonces, como siempre, comenzar con Ágil no es solamente un software, también es un cambio cultural. Y eso implica bastante un tiempo de adaptación, metodologías, etcétera, ¿no? Y luego, dentro de la iteración, al final vamos a tener un entregable, deliverable. Y ese entregable nos va a permitir ir avanzando para culminar nuestro proyecto. Entonces, esto de aquí lo podemos visualizar. Tenemos un proyecto, tenemos un equipo. En cada iteración vamos a poder tener equipos. Dentro de las iteraciones hay historias o defectos. Un conjunto de historias o defectos puede ser una épica que nos permite retrasar un poco el orden más allá de las iteraciones. Hay un eje transversal que son las épicas, y entonces ahí tenemos nuestros backlogs con defectos, historias, y esos backlogs luego tienen tareas operativas. Al final tenemos entonces lanzamientos que se siguen. Lo podemos ver de otra forma. Entonces un lanzamiento tiene iteraciones son los backlogs, y los backlogs tareas. Eso es un poco para recapitular la teoría de gestión, entonces, con metodología ágil. Vamos a ver hoy en Sciforma dos roles: un product owner, que es entonces el encargado de llevar a bien el proyecto, y el team member, que es entonces una de las personas que van a trabajar. Entonces, eso es lo que vamos a ver dentro del sistema. Aquí me he conectado entonces como Alex Jiménez. Alex Jiménez es el Product Owner. Entonces, el Product Owner tiene algunos espacios de trabajo en función de lo que necesita hacer. Aquí, por ejemplo, tenemos el centro ágil o Agile, en el que vamos a encontrar todos los proyectos ágiles que tiene esta persona a su cargo o que puede visualizar. Entonces, si seleccionamos alguno en el panel izquierdo, vamos a tener la definición de nuestro proyecto. Acá vemos los hechos claves con las iteraciones, los backlogs, los puntos atribuidos, etc.
Antes de entrar en el detalle de cómo están ya estos proyectos en vivo, vamos a poder crear uno nuevo. Vamos a crear un proyecto, por ejemplo, un producto, un programa, para que vean cómo funciona esto. Entonces vamos a poder crearlo desde cero. Podría ser implementar. Nosotros usamos la metodología ágil para implementar Siteforma 7.1 en una organización, ¿no? Entonces este es un proyecto y podría decir que pertenece a un portafolio o a una cartera, ¿no? Eh, esta creación del proyecto luego me pide alguna información complementaria. Lo que necesitamos aquí es decirle, bueno, que vamos a utilizar metodología ágil porque podríamos tener un proyecto en cascada. No es lo mismo si estamos haciendo un edificio que si estamos configurando un software. Entonces, Siteforma permite tener algunos proyectos en ágiles, otros en cascada. Yo puedo decir que este proyecto tiene que estar listo antes de Navidad. Entonces, quiero que la fecha límite sea el 21. Puedo trabajar con otros stakeholders. No es necesario por ahora, pero podría compartir mi proyecto para que alguien más pueda escribirlo. Y aquí podría agregar miembros de equipo o personas que trabajen conmigo. Por ejemplo, voy a trabajar con el departamento de marketing y operaciones. Entonces voy a definir las personas que podría eventualmente trabajar conmigo. Esta es la lista de recursos y voy a aceptar. Entonces estoy delimitando dentro de la organización a algunas personas que van a ser parte entonces de mi equipo de trabajo. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengo a todas estas personas trabajando conmigo, voy a poder, acá, bueno, veo sus caras, veo el rol que ocupan en la organización, en qué son expertos, y ya puedo crear entonces mi proyecto. Entonces, si forma 7.1, cuando comienza, puedo llenar aquí la descripción, los criterios de aceptación del producto final, y tengo una serie de pestañas. En la hoja de ruta lo que defino son las iteraciones y los release o lanzamientos, ¿no? Tengo las épicas, que podría ver entonces como un árbol de épicas, los backlogs, y puedo definir los equipos. Entonces, por lo general, aquí lo que se hace es comenzar definiendo los diferentes backlogs. Por ejemplo, generar los procesos de proyecto para el cliente. Entonces nosotros como adaptamos que todos los procesos, aquí podemos definir esto, si es una historia o si es un defecto, cuál es el puntaje que le va a dar al valor de negocio. Es un concepto en ágil que cada organización lo adapta, pero digamos que tiene un valor de negocio, va a atribuir entonces valor a la organización, le puedo dar una fecha de vencimiento para este backlog y podría desde ya definir las tareas que van a ser necesarias para este backlog, ¿no? Y incluso tenemos un proceso del backlog, los diferentes estados en los que se va a encontrar y podríamos enviar notas para explicar el backlog en particular, ¿no? Y la herramienta me va guardando el chat sobre este backlog en particular. Y así podría ir creando mis backlogs y atribuirles puntos de historia. Los puntos de historia son los puntajes que van a tener cada uno de estos backlogs para poder saber cuáles son los backlogs que van a tener más puntaje o menos puntaje, y eso va a requerir más o menos esfuerzo por parte de las diferentes personas que van a trabajar dentro de este backlog, ¿no? Entonces así puedo ir definiendo. Hay que generar los procesos de los proyectos, actas de constitución, hay que configurarlo en Siteforma y puedo ir definiendo cada uno entonces de los valores que voy a necesitar para mi proyecto. Luego también podría aquí manejar mi equipo. Entonces puedo crear acá un nuevo equipo. Acá está el equipo alfa, que va a tener una serie de personas trabajando. Entonces, no sé, voy a poder escoger unas cuantas personas de los que seleccioné al inicio y este va a ser mi equipo alfa. Cada uno puede tener como una disponibilidad en puntos. Este tiene 45, 70, 35, etcétera. Entonces puedo manejar una serie de equipos. Una vez que ya tengo mis equipos de trabajo, tengo mis backlogs, puedo definir mis iteraciones y mis lanzamientos. Así tengo acá
tengo la idea de tener dos lanzamientos, una versión alfa, una versión A y una versión B. Puedo dar un titular, puedo ir definiendo acá los elementos del backlog que podrían estar incluidos en ese lanzamiento y podría tener una versión B. Entonces aquí ya tenemos dos versiones de lanzamientos o de release y basta con crear mis iteraciones que me permiten responder iteración 1 y puedo definir, esta es la iteración 1 que pertenece a la versión A de mi configuración de SafeFormat. Puedo darle otras características y podría entonces poner una iteración 2 que también pertenece al mismo lanzamiento. Entonces lo que estoy definiendo dentro del software es que vamos a tener dos iteraciones, ¿no? Sprints, se le llama en inglés. Estas iteraciones pueden tener puntos, podemos definir aquí una cantidad de puntos que van a ser necesarios y esas dos iteraciones me van a permitir tener mi primer lanzamiento, que es la versión A. Eso es un poco lo que muy rápidamente cómo se puede definir. Si vamos a ver un caso ya un poquito más trabajado, entonces aquí tenemos, por ejemplo, la actualización de red. Acá tenemos dos release, tenemos 4 iteraciones, cada una con puntos asignados, con presupuestos, a qué lanzamiento pertenecen, el equipo que va a estar trabajando, el dev team. Ese equipo lo podemos ver aquí, el dev team. Entonces está compuesto por 4 personas, por Juana, William, Thomas, etc. Podemos ver aquí entonces todos los backlogs que han definido para este proyecto. Podría verlo también como un diagrama. Entonces aquí visualizamos todos los backlogs con los puntos presupuestados, los puntos asignados. Aquí, como este es un proyecto que ya está en curso, puedo ocultar los elementos que ya han sido asignados para poder entonces nosotros definir dónde lo vamos a asignar, lo que falta asignar. Vemos acá que hay 4 backlogs que no han sido asignados, ¿no? Podemos ver aquí los comentarios también del proyecto con los diferentes usuarios que han venido marcando, dando información para tener un registro de lo que ha venido sucediendo, ¿no? Esto con respecto a los backlogs y aquí las épicas. Podemos ver entonces un árbol de las épicas con los diferentes niveles. Están entonces las épicas directamente en el software, ¿no? Como les comenté, las épicas son transversales a las iteraciones. Y nuevamente la hoja de ruta, acá tenemos esa información. Entonces todo esto es el centro Agile que nos permite definir cómo está nuestro proyecto de forma general. Si vamos a ver ahora un poco más de detalle en las iteraciones, acá lo que tenemos entonces es el acta de la iteración, con los elementos de backlog totales, los puntos. Acá están los miembros de equipo que están trabajando entonces para esta iteración, los backlogs que han sido atribuidos, y acá podría incluso crear o sumar más backlog a esta tarea, pero ahorita esta tarea ya está cerrada, ¿no? Entonces tenemos un Kanban, todo ya está terminado porque estamos en la iteración 4, en la iteración 1, perdón. Si vamos a ver la iteración 4, en la iteración 4 es la que está en curso. Podemos aquí observar entonces los miembros de equipo y podríamos, vemos que no hay ningún backlog. Entonces aquí podríamos decir, bueno, para esta iteración vamos a trabajar el backlog net 2, vamos a trabajar el backlog 1 y el net 12, ¿no? Entonces ya tenemos asignados unos cuantos backlogs y automáticamente eso va a traer las tareas que están asociadas, el 1, del 12 y del 2. Entonces si queremos ver el detalle, podemos visualizar aquí la iteración, la identificación de la tarea, el estado, podríamos asignar un recurso. Por ejemplo, Juana Núñez va a estar asignada a esta tarea. Podríamos tener dependencias, adjuntos con URLs que nos manden a la nube.
algún lugar donde haya un documento, y acá vemos el proceso en su diagrama, ¿no? Entonces tenemos nuestro backlog, y yo podría cambiar de lugar como es cualquier tipo de Canva. También podría filtrar. Entonces si filtro aquí los recursos por Juana, entonces solamente me van a aparecer las tareas de las personas que yo estoy buscando, ¿no? Esto es una iteración en particular. Definimos los miembros de equipo, como les decía, tenemos la definición general, y podríamos incluso ver acá nuestro diagrama, ¿no? Como les decía, en ese momento la iteración 3 ya está iniciada, estamos preparando la iteración 4. Si vamos al espacio de los elementos de backlogs, lo que tenemos son todos los backlogs que han sido definidos, y podemos ver entonces aquí cada uno en particular cómo está, y los podríamos incluso dividir en otros backlogs a su vez. Una cosa más aquí importante de la iteración 3, cuando yo estoy gestionando esta iteración, por ejemplo, que ya tiene unos cuantos backlogs, podríamos entonces ver el estado de los backlogs que pertenecen a la iteración para saber cuáles han sido terminados y cuáles no. ¿Okay? Eso con respecto a la definición. Vamos trabajando nuestros backlogs. Es muy clásico en gestión de proyectos, ¿no? Si vamos a ver algunos reportes en particular, acá tenemos un listado de todo lo que está en este proyecto de actualización de red. Si quisiéramos ver un diagrama, podemos observar lo que ha sido presupuestado, los puntos asignados y las líneas base, lo que ya hemos previsto al inicio, ¿no? Y también los podríamos ver por tipos. Algunos son defectos, otros son historias. Entonces, toda esa información nos la muestra el sistema. Si voy a ver cómo se está desempeñando mi proyecto, entonces tengo el diagrama de avance con los puntos restantes, los puntos totales. Lo podría filtrar por una iteración en particular. El diagrama de velocidad, que nos muestra entonces la velocidad total del proyecto con los backlogs enviados y los puntos de línea base. Y el diagrama de tendencias, de cómo están las tendencias por cada una de las iteraciones. Podemos ver las épicas, es una visión entonces distintas, y cómo está lo que ha sido completado, lo que está en curso y lo que está todavía en planificación, ¿no? A qué iteración pertenece. Acá, bueno, son los issues, los asuntos de este proyecto. Y acá tenemos una visión más por equipo, ¿no? Cada una de las personas que esté trabajando dentro de las iteraciones para ver cómo va su actividad. Entonces, por ejemplo, aquí Juana, en la iteración 1, ha completado todo, el esfuerzo total y en qué tarea ha estado trabajando. También lo podríamos ver con diagramas. Entonces, el esfuerzo restante, el real y el total. Ahí tenemos entonces toda la información, y por supuesto lo podemos filtrar por un recurso, o lo podríamos filtrar por una iteración. Entonces, eso es SciForma dentro de lo que es la perspectiva ágil. En una organización, la realidad es que hay proyectos ágiles, hay proyectos que son de cascada convencional, waterfall, hay proyectos híbridos, y hay entonces toda esa necesidad que manejar, o por lo menos muchas de las soluciones con las que trabajamos nosotros son así. Entonces, si vemos, por ejemplo, en el programador de proyectos, que es un espacio donde está un Gantt, donde manejamos nuestros Gantts de forma, por lo general, más tradicional. Aquí tenemos entonces un Gantt, tenemos muchos más proyectos,
Estos proyectos no son todos bajo metodología ágil, algunos son simplemente proyectos de cascada convencional. Y lo que tenemos entonces son etapas, avances, etcétera, ¿no? Eso es algo clásico. Pero lo que tenemos y cada vez más nos sucede, e incluso nosotros también lo hacemos así, es que tenemos, esto es un proyecto convencional, ¿no? Con recursos, avances, etcétera. Tenemos proyectos que son híbridos, o sea, tienen una parte de Agile y una parte de cascada. Por ejemplo, este de aquí es un proyecto que tiene una etapa donde hay especificaciones generales, especificaciones detalladas y hay un desarrollo. Durante el desarrollo vamos a utilizar iteraciones, porque es en esta etapa en la que necesitamos ser lo más ágiles posible. En la parte previa y la siguiente podemos trabajar en una cascada convencional. Esto es, entonces, tenemos algo específico para poder trabajar en esto, ¿no? Que es el seguimiento ágil. Entonces, yo puedo, aquí tengo todo mi proyecto trabajado como si fuese una cascada y podría solamente, bueno, acá puedo ver entonces todas las especificaciones. Me dice que hay una iteración, que es la 4, la que vimos hace un momento, que todavía está en planificación, que no está dentro de nuestra estructura. Y tenemos 2 releases que están dentro del sistema. Entonces yo podría importar esa iteración 4 que estuvimos trabajando y la podría poner dentro del desarrollo y asignar automáticamente a las personas que estaban trabajando en la iteración 4 y ponerlas dentro de mi etapa de desarrollo. Entonces acá tengo mi iteración 4. ¿Ok? No tiene todavía hecho nada. Tenemos unas fechas que vienen de la versión de Agile. Y acá lo que sí tenemos, entonces, por ejemplo, la iteración 3 que está en curso, sí tiene una serie de historias, tiene defectos, tiene puntos hechos y restante. Si solamente quisiera ver las tareas que son de tipo, pertenecen a la etapa de ágil, podría yo pedirle a Seiforma que me muestre solamente mis iteraciones y tener en este espacio un trabajo más depurado, ¿no? Todo esto, bueno, aunque podría darle una duración a mi iteración o a mi lanzamiento, ¿no? Esto nos permite trabajar proyectos híbridos que tienen etapas de cascada, como les decía, y etapas de más convencional, ágil. Pero lo que también sucede es que tenemos otros perfiles en las organizaciones, la alta gerencia, que lo que necesita son tener una visión más de conjunto, más de bosque, y para ellos hay un espacio de carteras o portafolios, ¿no? Se forma maneja portafolios, programas, paquetes de trabajo, proyectos. Entonces, acá tenemos todos los proyectos de la organización, podemos ver cómo están avanzando rápidamente con una visión, como les decía, de bosque, y tenemos paneles de información de cartera, son reportes para la gerencia, ¿no? Estos reportes nos dicen cuántos proyectos hay en el momento por tipo, por estado de un proceso, porque se forma manejar los procesos, y podemos ver también de forma macro cómo se encuentra cada uno de los proyectos que están dentro de mi sistema y entonces visualizar, algunos estarán bajo metodología ágil y otros van a estar bajo metodología tradicional, ¿no? Tengo una visión de conjunto. En todo caso, también lo que tengo son reportes específicos para lo que es gestión de portafolio con Agile. Entonces, aquí ven portal empresarial y actualizaciones de red son los 2 proyectos ágiles de mi portafolio. Pues puedo rápidamente ver cómo están los puntos asignados, lo que no está hecho, lo he hecho, ver los detalles de los backlogs, si le hago clic para ver cuáles han sido completados, no completados, ¿no? Entonces, aquí en la iteración 3 puedo visualizar lo que está en curso. Podría ver también las épicas de mis proyectos, los proyectos del portafolio. Igual también podría ver el detalle.
de cada una de las épicas. Y podría haber entonces también una hoja de ruta con los proyectos, con las iteraciones, solamente los que son de tipo ágil, ¿no? Esto es entonces un poco lo que tenemos a nivel de portafolio para no solamente ver los proyectos ágiles y cascada, sino tenemos portafolios específicos para las organizaciones que trabajan con Agile. Esto, como les decía, es una cuenta de un jefe de proyecto que también tiene una visión de portafolio o cartera, ¿no? Si me conecto ahora con una cuenta distinta, acá está Juana. Juana es un recurso de la organización, es una persona que trabaja en proyectos y Juana tiene mucho menos espacios de trabajo, solamente los de ejecución. En el espacio de resumen, aquí lo que tiene es la planificación en horas de los próximos meses para un proyecto de tipo convencional, que es análisis de servidor Windows y tiene 2 tareas y una cantidad de horas previstas semanales para cumplir esas 2 tareas. ¿Okay? También está en la actualización de red, pero en la actualización de red no está bajo la misma metodología. Entonces acá tenemos, ustedes ven, las horas previstas en cascada y para cada una de las semanas tiene acá la información, ¿no? Podríamos cambiar de semana y ver otros datos. Puede tener entonces un calendario con lo que tiene que hacer. También maneja, por supuesto, elementos. Podría tener entregables o asuntos abiertos. Y acá lo que tenemos es un espacio ágil en el cual puede ver cada una de las tareas en las que está. Por ejemplo, aquí está en esta iteración y puede ver la tarea. Si fuésemos al otro proyecto, también podría ver entonces en qué tareas está. En este iteración 3 que ya está en curso, está abierta, entonces puede ver las tareas, puede hacerle clic para ver el detalle, así como el diagrama de procesos, y tiene su Kanban para decir, bueno, el NT16 ya pasó en curso. Esta información, entonces, la visualiza. Acá tiene un registro de actividades más detallado y el registro global que puede ir pasando de un estado al otro. Cuando ya terminó, simplemente puede pasarlo a este estado. Entonces, los recursos también pueden trabajar desde ambas perspectivas. Pueden tener un Kanban con información ágil y pueden tener una hoja de tiempos con el timesheet para un seguimiento descentralizado mucho más convencional. Esto ha sido entonces una presentación de cómo se puede trabajar ágil dentro de una organización y utilizando Sciforma. Buenos días, Hola, ¿qué tal? Buenos días. hablas con Andrés, mucho gusto, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿de Colombia? Sí, de Colombia. ¿Qué tal? Muy bien. Quería saber qué son las épicas. Qué pena que no conozco como todo las palabras, entonces estaba perdido cuando hablabas de épicas. O sea, las épocas son un conjunto de historias o de efectos que no tienen una visión, una estructura tradicional. Sí ves el PowerPoint, ¿no? Sí, sí, lo estoy viendo. Entonces, eso nos permite tener una estructura eh, más transversal a las iteraciones, porque dentro de una iteración o la siguiente, o incluso dentro de los backlogs, o sea, lo que vas a tener son épicas que te dan un hilo conductor, y ese hilo conductor puede tener hasta niveles. Esos son las épicas. Dentro de... Mm, Es otra forma de tener la visión de los ok. backlogs. Entonces, iteraciones son sprint, ¿cierto? Así es, Y las exactamente. épicas, ¿cuál es la palabra en inglés de las épicas? Epics. Epics. Ah, ok, listo. Sí, Listo.
Backlogs, Gracias. algunas cosas han sido traducidas, sobre todo por Sí. nuestros amigos españoles, que son más estrictos en el uso del inglés. Ok, gracias. Con gusto. Hay una pregunta, me dice Laura. eh, Dice que permite manejar diferentes proyectos gerenciales para portafolios completos de proyectos. Sí, tenemos los reportes gerenciales aquí para portafolios o carteras. Es una pregunta que nos hacen llegar. Entonces, eh, aquí lo que tenemos es un portafolio. Si vemos a la izquierda tenemos diferentes portafolios. Cada uno tiene proyectos, más o menos proyectos. Podríamos incluso seleccionar varios portafolios. Estos portafolios van a tener entonces información específica del conjunto de proyectos por un resumen de estado que nos da una alerta. En rojo nos dice si estamos excediendo el presupuesto inicial, el tiempo inicial, el, todo el detalle. Si quisiera hacerle clic, podría hacerle clic para ver entonces el detalle del proyecto con los indicadores, etcétera, o incluso ver más detalle si es necesario. Eso es con respecto a todos los proyectos de mi portafolio, los que son de cascada, los que son de, acá veo la comparación con la línea base, etcétera. Tenemos una hoja de ruta que nos permite ver aquí todos los proyectos de este portafolio, igual, los que son de cascada y los que son de ágil, porcentaje de avance, el triángulo anaranjado nos dice la fecha de fin máxima y aquí podemos incluso ver el detalle. Si le hago clic, el detalle dice que hay 3 tareas con riesgos abiertos. Puedo visualizar cuáles son esas 3 tareas, ¿no? Puedo volver a mi lista de todos los proyectos, igual para el control financiero y el panel ágil. Entonces sí, de forma tiene todo lo que es gestión de portafolios también directamente asociado, mezclando ambos tipos de proyecto o uno específicamente para ágil. ¿Qué Hola, son las épicas? Hola, ¿qué tal? sí, una consultita. La información que te emite el software como tal, bueno, hola, mi nombre es Rodolfo, soy de Ecuador. Hola, La Rob. información que te emite el software como tal, ¿se puede exportar? A ver, Y demás. Gracias. con gusto. A ver, sobre la exportación, todo lo que vemos en Saiforma fácilmente se puede, eh, eh, o lo que nosotros configuramos, se puede exportar a Excel. Por ejemplo, si yo quisiera exportar, bueno, se puede exportar a Excel cualquier tablero o se puede exportar a un Gantt, se puede imprimir en PDF o en PNG si queremos verlo. Podemos decidir la fecha de inicio, la fecha de fin a la que vamos a exportar el Gantt. Lo que sí sucede en muchos casos en las organizaciones es que tienen otras herramientas, otros software y lo que hacen, por ejemplo, que todos los tableros se pueden exportar a Excel y puedes trabajar los datos. Pero tenemos organizaciones que tienen, no sé, por ejemplo, SAP. SAP es el ERP más grande, más vendido, más conocido a nivel mundial. Es caro y tiene un espacio de gestión de proyectos que a nadie le gusta porque es realmente poco amigable y no tiene muchas opciones. Entonces lo que hacemos es enlazar SAP con Saiforma a través de APIs que son puentes de información en la base de datos. Así lo podemos ver. Pero sí se puede entonces cuando tenemos otras herramientas hacer comunicar Saiforma con otro software a través de base de datos o se puede descargar directamente aquí los tableros en Excel. Me preguntan también, me dicen por acá que si la metodología ágil se puede utilizar en todo tipo de proyectos. Sí, todas las metodologías se pueden utilizar para todo tipo de proyectos, pero no va a ser la misma, no va a ser igual. No, nosotros no recomendamos usar ágil para todo tipo de proyectos. Los puristas dirán que sí, otros dirán que no. Son
preguntas más ontológicas acerca de la gestión, nosotros lo que vemos es que es súper útil cuando tenemos una necesidad de desarrollar algo como por ejemplo un software. Y es mucho menos útil si tienes que hacer un edificio. Así se lo pongo. Tradicional, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que al final terminas con un producto, eso me preguntan también, ¿cuál es la ventaja de metodología ágil con respecto a la metodología tradicional? Que para algo como un software, por ejemplo, yo soy economista, no soy ingeniero de sistemas, pero sí entiendo bien desde que configuro Siteforma las necesidades. Si uno plantea con clientes, bueno, quiero un software que Siteforma haga esto, y esperamos terminar la metodología de cascada, y al final le damos al software lo que el software configurado al cliente nos va a decir, pero esto no es lo que yo te dije, esto no es lo que yo quería. O sea, el desfase va a ser sumamente grande entre lo que estaba previsto y lo que realmente el cliente quiere. Entonces las iteraciones, el ir avanzando, no escribir código por escribir código, no configurar por configurar, no sé cómo no se escribe código, sino de ir haciendo puntos de revisión, teniendo reuniones, iteraciones, dividiéndolo por elementos, nos va a ser mucho más eficientes. No necesitamos tener todo lo que nos manda la metodología tradicional. Documentar todo como se viene haciendo, como se debería hacer según algunos marcos de trabajo, no necesariamente van a ser lo óptimo para la organización. Igual, como, como estábamos conversando el otro día, eso depende mucho del valor, ¿no? La idea es agregar valor a la organización y va a depender mucho del tipo de organización que tengan y del tipo de proyectos que manejen, ¿no? Cada miembro aquí puede tener una licencia. ¿Cómo es el tema de costos de licenciamiento? Me preguntan. En Siteforma, todo lo que es consulta es gratuito. Entonces en el Siteforma, cualquier usuario puede conectarse y consultar los datos, puede ver cómo están los backlogs, puede ver cómo está el proyecto, y eso es gratis. Los clientes se pueden conectar, los proveedores se pueden conectar a las cuentas que tienen nuestros clientes, y todo eso es gratis porque no cuesta la consulta. Lo que cuesta es la modificación. Entonces, si el miembro de equipo, que en este caso era Juana, tiene que llenar información, sí, esto va a costar, pero son las licencias más económicas. El Product Owner va a hacer licencias que son más adaptadas a sus requerimientos. Eso es un poco, sí, el licenciamiento es los que se conectan y modifican, tienen un costo en función de lo que van a hacer. Y los que se consultan es gratis. Muy bien, entonces solamente me queda agradecerles por su tiempo. Espero que hayan podido ver bien cómo funciona Siteforma con la metodología ágil. Un repaso muy rápido de lo que son las buenas prácticas según la metodología ágil. Y nuevamente, ágil, como cualquier metodología, es un cambio de cultura, es implementar una herramienta como Siteforma, establecer unos procesos, cambio cultural. Y eso es lo más complejo dentro de una organización, pero es lo que más enriquece a la vez. Muchas gracias por su tiempo. Hasta pronto.